En una colina que dominaba la ciudad de París, un obispo se presentó ante sus verdugos. Con una fe inquebrantable, enfrentó la tortura, la humillación y la muerte. Sin embargo, según la leyenda, cuando le cortaron la cabeza, la recogió y continuó caminando, predicando el evangelio hasta que su cuerpo finalmente cedió. Esta es la asombrosa historia de San Dionisio, el primer obispo de París, y sus compañeros, Rústico y Eleuterio, hombres cuyo coraje transformó una ciudad pagana en un bastión del cristianismo, y cuyo sacrificio aún resuena en toda Francia. Corría el siglo III. El Imperio Romano era poderoso, pero comenzaban a aparecer grietas. La persecución de los cristianos era frecuente y severa, especialmente en la Galia, la actual Francia, donde los templos paganos aún dominaban la vida cívica. En medio de este ambiente hostil, el Papa Fabián envió un grupo misionero a la Galia para sembrar las semillas del cristianismo. Al frente de ellos estaba un obispo llamado Dionisio, hombre de erudición, elocuencia y profunda fe. Fue enviado específicamente a la ciudad de Lutecia, lo que hoy conocemos como París. Con él estaban sus devotos compañeros. Juntos, predicaron a Cristo con valentía en una ciudad donde los funcionarios romanos y los sacerdotes paganos intentaban silenciarlos. Denis y sus compañeros construyeron una comunidad cristiana en secreto. Celebraban la Eucaristía, bautizaban a los conversos y atendían a los pobres y enfermos. Pero su éxito no pasó desapercibido. El gobernador romano, indignado por su desafío al culto imperial, los mandó arrestar. ¿Su delito? Negarse a inclinarse ante los ídolos de Roma. Según los primeros relatos, fueron sometidos a brutales torturas. Fueron azotados, encarcelados y presionados para que renunciaran a Cristo. Sin embargo, Denis, Rústico y Eleuterio nunca flaquearon. Recordaron a sus perseguidores que los dioses romanos eran impotentes y que solo Cristo, resucitado de entre los muertos, podía ofrecer la salvación. Finalmente se dictó sentencia: muerte por decapitación. Los tres fueron conducidos a la cima de una colina a las afueras de la ciudad, ahora conocida como Montmartre, la colina de los mártires. Allí, Dionisio, el primer obispo de París, fue abatido junto con Rústico y Eleuterio. Su sangre salpicó el suelo mismo de París. Y sin embargo, pronto surgió una tradición notable que cautivó la imaginación de generaciones. Se dice que cuando Dionisio fue decapitado, se levantó, tomó su propia cabeza cortada y caminó varios kilómetros predicando un sermón de arrepentimiento. Finalmente, se desplomó en el lugar donde hoy alza la gran basílica de Saint-Denis, lugar de sepultura de los reyes franceses. El martirio de Dionisio y sus compañeros marcó un punto de inflexión. Su valentía inspiró conversiones, y París abrazó gradualmente el cristianismo. Para el siglo V, se construyó un santuario sobre su tumba. Siglos después, ese santuario se convirtió en la magnífica Basílica de Saint-Denis, la primera gran iglesia gótica de Europa y lugar de sepultura de casi todos los reyes franceses durante más de 1000 años. Dionisio se convirtió en uno de los santos patronos de Francia, y su imagen a menudo se representaba portando su propia cabeza. Rústico y Eleuterio, aunque menos famosos, son recordados junto con él como testigos fieles que sellaron su testimonio con sangre. La historia de San Dionisio, Rústico y Eleuterio es más que una leyenda. Es un testimonio del poder de la fe frente a la opresión. Nos recuerdan que la misión cristiana a menudo es costosa, pero que la verdad y el amor no pueden ser silenciados por la violencia. Sus vidas nos llaman a la valentía, la perseverancia y la confianza inquebrantable en Cristo, incluso cuando el mundo se nos opone. Desde la colina ensangrentada de Montmartre hasta el esplendor gótico de Saint-Denis, su memoria sigue hablando: no tengáis miedo, manteneos firmes en la fe. Cristo lo vale todo. Y por eso la Iglesia los honra como mártires, apóstoles de París y patronos de Francia. Imagina la Italia de los albores del siglo XVII, una época de brillante arte y descubrimientos, pero también de profunda división, superstición y corrupción. De este mundo turbulento surgió un hombre con una visión más grande que la de su tiempo, un humilde farmacéutico de Lucca que se hizo sacerdote, un reformador que desafió el statu quo y fundador de una orden misionera que moldearía la Iglesia católica durante siglos. Su nombre era San Juan Leonardi.
Acompáñenos mientras descubrimos la increíble trayectoria del hombre que soñó con la renovación, la unidad y las misiones. Sueños que aún inspiran a la Iglesia hoy. Juan Leonardi nació en 1541 en la ciudad toscana de Lucca. Su familia era modesta, pero su juventud estuvo marcada por la fe y la diligencia. De joven, fue aprendiz de farmacéutico, donde aprendió a preparar ungüentos para el cuerpo. Sin embargo, en el fondo, anhelaba sanar algo más grande, el alma. En la Lucca renacentista, la sociedad era inquieta. Las ideas protestantes se extendían por toda Europa. La superstición a menudo reemplazaba la verdadera devoción, y muchos cristianos se habían vuelto indiferentes. Juan, sin embargo, era diferente. Su vida de oración se intensificó y su deseo de servir a Dios ardía con más fuerza cada año. A los 26 años, abandonó su oficio de farmacéutico y emprendió el camino del sacerdocio. Ordenado sacerdote en 1572, el padre Juan se hizo conocido rápidamente por su celo y claridad en la enseñanza. Estaba convencido de que la reforma de la Iglesia debe comenzar con la reforma de los corazones individuales. Su lema era simple, pero contundente: Cristo ante todo. En Lucca, reunió a jóvenes para la oración, la catequesis y las obras de caridad. De estas reuniones surgió un grupo dedicado a enseñar la fe con precisión y entusiasmo. Esta fue la semilla de lo que se convertiría en los clérigos regulares de la Madre de Dios, una comunidad comprometida con la catequesis, la reforma y la labor misionera. Pero los esfuerzos de Juan no estuvieron exentos de resistencia. ¿Qué sucede cuando la visión de renovación de un hombre choca con la comodidad de quienes ostentan el poder? Como veremos, la misión de San Juan se pondría a prueba. Para 1574, los compañeros de Juan se habían convertido en un movimiento reconocible. Con la aprobación papal, se convirtieron formalmente en los clérigos regulares de la Madre de Dios. Su propósito era clarísimo: difundir las enseñanzas auténticas de la Iglesia, especialmente entre los jóvenes, y combatir los errores de la superstición y la herejía. Su labor se hizo eco de las reformas del Concilio de Trento, enfatizando la claridad en la doctrina, la santidad de vida y el celo misionero. El padre Juan y sus compañeros publicaron catecismos, enseñaron a los pobres y revitalizaron las parroquias. Sin embargo, como suele ocurrir con los reformadores, surgió oposición. Algunos acusaron a Juan de ser demasiado estricto, otros temieron su creciente influencia. En ocasiones se enfrentó al exilio de su propia ciudad, Lucca. Pero Juan nunca se desanimó. Perseveró, convencido de que la verdad prevalecería. San Juan Leonardi no solo fue un reformador, fue un soñador con una visión global. Comprendió que la fe católica no se limitaba a Europa. Imaginó misioneros que llevaran el Evangelio a los confines de la tierra. En Roma, colaboró con figuras como San Felipe Neri y la reformadora carmelita Santa Teresa de Ávila. Propuso al Papa Clemente VIII la creación de un instituto central para la formación y el envío de misioneros. Esta idea se convirtió en la base de la Congregación para la Propagación de la Fe, Propaganda Fide, fundada en 1622, años después de su muerte, pero inspirada directamente por su visión. Gracias a esto, Juan Leonardi se ganó el título de patrono de la propagación de la fe. En sus últimos años, el padre Juan se dedicó a reformar la vida clerical y a fortalecer los seminarios. Su vida de sacrificio culminó en 1609 durante un brote de peste en Roma. Mientras atendía a los enfermos, contrajo la enfermedad y falleció el 9 de octubre de 1609 a los 68 años. Juan Leonardi fue beatificado en 1861 por el Beato Pío IX y canonizado en 1938 por el Papa Pío XI. Su festividad se celebra el 9 de octubre. Hoy, su orden continúa su misión, y su sueño de una iglesia unida y misionera sigue vivo en todo el mundo. Sus palabras aún resuenan: Cristo por sobre todo, Cristo en el centro, Cristo siempre. Desde una pequeña farmacia, desde Lucca hasta el corazón de Roma, San Juan Leonardi transformó la Iglesia con su pasión por la reforma y la misión. Nos recuerda que la verdadera sanación no proviene solo de la medicina, sino del amor de Cristo,
difundido con valentía hasta los confines de la tierra. ¿Y tú? ¿Cómo podría Dios estar llamándote a traer renovación a tu mundo hoy? Esta fue la vida de San Juan Leonardi, sacerdote, fundador, reformador y soñador de misiones. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal Leyendas de Santos y activar la campana para descubrir más vidas inspiradoras de santos cada semana. 3 grandes religiones del mundo miran hacia un hombre que dejó todo lo que conocía atrás, confiando en un Dios que le prometió descendientes tan incontables como las estrellas. Su viaje daría forma al destino de naciones, reyes y profetas. ¿Quién fue Abraham, el patriarca, y por qué todavía se le llama el padre de la fe, después de más de 4000 años? Nacido en la antigua ciudad de Ur, alrededor del segundo milenio antes de Cristo, Abraham, más tarde llamado Abraham, vivió en una época en que Mesopotamia estaba llena de dioses e ídolos. Pero a diferencia de su pueblo, escuchó un llamado diferente, la voz del único Dios verdadero. Este llamado exigía confianza, sacrificio y una obediencia radical que cambiaría la historia para siempre. Según Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: «Deja tu país, tu pueblo y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré». Abraham obedeció y partió con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones. Tenía 75 años, una edad en la que la mayoría se asentaría, no en una aventura. Este fue el comienzo de un pacto. Dios le prometió a Abraham tierra, innumerables descendientes y bendiciones para todas las naciones a través de él. A cambio, Abraham fue llamado a confiar plenamente, incluso cuando las promesas parecían imposibles. La vida de Abraham no estuvo exenta de pruebas. La hambruna lo obligó a irse a Egipto. El conflicto con los reyes vecinos puso a prueba su liderazgo. Y sobre todo, él y Sarai no tuvieron hijos. En una cultura donde los hijos significaban un legado, esta fue una cruz amarga. Sin embargo, Dios reafirmó su promesa, mostrándole a Abraham las estrellas y diciendo: «Así será tu descendencia». Abraham creyó, y esta fe, según nos dicen las Escrituras, le fue contada por justicia. Más tarde, Sarai milagrosamente daría a luz a un hijo, Isaac, a pesar de su avanzada edad. Pero la mayor prueba de Abraham llegó cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Con el corazón apesadumbrado, Abraham ascendió al monte Moriah. En el último momento, Dios lo detuvo y le proporcionó un carnero. Este acto se convirtió en un símbolo de fe absoluta y prefiguró el sacrificio supremo de Cristo. Dios selló su pacto con Abraham mediante un sacrificio ritual, y posteriormente mediante el mandato de la circuncisión, una señal para todos sus descendientes. Abraham se convirtió no solo en el patriarca de una familia, sino en el antepasado espiritual de las naciones. Fue enterrado junto a Sara en la cueva de Macpela, en Hebrón, un lugar aún venerado. Judíos, cristianos y musulmanes lo honran por igual. Los judíos como el padre de Israel, los cristianos como un modelo de fe cumplida en Cristo, y los musulmanes como un profeta que se sometió a la voluntad de Dios. La historia de Abraham no es solo historia antigua, es un recordatorio eterno de confianza en las promesas de Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Fue llamado a dejarlo todo atrás, a adentrarse en lo desconocido y a creer en bendiciones que aún no podía ver. Su fe se convirtió en el fundamento para miles de millones de personas que vendrían después de él. Y así, cuando miramos las estrellas y pensamos en las promesas que aún están por cumplirse, también nosotros caminamos siguiendo los pasos de Abraham, el padre de la fe.